Muy bien, sean bienvenidos entonces cada uno de ustedes a B-Learning de Comunicación y Lenguaje. Mi nombre es Evelyn Granados. Yo estoy actualmente en la sede de Shela el día sábado y domingo y pues es un gusto poder compartir con ustedes y poder desarrollar este tema, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de las sílabas, vamos a hablar de palabras agudas, cuáles son las sílabas que están tildadas, graves, esdrújulas, vamos a hablar de las diferentes sílabas o tipos de sílabas y seguidamente pues nuestro video también nos lleva a hablar sobre lo que es el diptongo, el hiato, el triptongo. Así es que sean bienvenidos cada uno de ustedes y vamos a empezar entonces compartiendo la pantalla para que podamos entonces comenzar a trabajar. Muy bien. Bienvenidos entonces a Comunicación y Lenguaje y vamos a empezar a trabajar acerca de lo que son las sílabas. Las sílabas entonces son aquellas que se distinguen o se van a dividir por un golpe de voz, o los golpes de voz que le demos a la palabra. Entonces, cuando nosotros las dividimos en sílabas, en partes, según esos golpes de voz, es cuando vamos formando las diferentes sílabas o las clases de sílabas. Quiero contarles o recordarles que las sílabas están divididas por consonantes, por vocales, y hay algunas que van a llevar dos vocales incluso, que van a estar constituidas por vocales. Recordarles que las vocales en nuestro abecedario son 5, que las consonantes son las letras, son las vocales que tenemos en nuestro abecedario, y entonces comenzamos viendo nuestro tema de sílabas. Y pues aquí quiero compartirles nuevamente que las sílabas son aquellas que tienen un golpe de voz en su estructura. Y aquí habla de una sola emisión o un solo golpe de voz, que es el que nos va a permitir distinguir, dividir o separar la palabra. Algunas veces la vamos a ver con algunos guiones separadas, otras veces la vamos a ver con diagonales que también las separan y que va a depender de los fonemas o de los sonidos. Cada sonido, ma, pa, son los fonemas que nos permiten formar una palabra con cada uno de ellos. Y aquí nosotros vamos a leer a continuación este ejemplo. Está la palabra vaca y pues aquí podemos contar que está separada en dos, es decir, que tiene dos golpes de voz y pues yo les pido que ustedes me acompañen. Vaca, en esta ocasión está separada con un guión y podemos darnos cuenta que tiene dos golpes de voz. Está separada entonces en dos. Nuevamente les recuerdo que la sílaba es el fonema, los fonemas que vamos a ir repitiendo y formando para poder construir una palabra. La sílaba entonces se construye con el golpe de voz. Eso es lo que hace la sílaba separar. Muy bien. La sílaba entonces va a ser el grupo de sonidos según, o fonemas, ya vimos, según la pronunciación que demos en la palabra, según nos permita la palabra y las divisiones que ésta tenga según el número de sílabas. Quiero contarles que cada palabra tiene sílabas que suenan más fuertes y otras que suenan más débiles. En este caso, las palabras que suenan más fuerte, el sonido, ese fonema, esa sílaba separada en voz fuerte, se va a llamar tónica. Todas las palabras tienen una sílaba tónica. Tónica significa más fuerte, el tono más fuerte. Y átonas son todas las palabras que se pronuncian de manera suave. Entonces, regularmente una palabra está conformada por una fuerte y las demás suaves. Suaves puede llevar varias sílabas, fuerte únicamente una. En el nombre que ustedes tienen, por ejemplo, Manuel, Gabriel, Efra, ¿cuál es la sílaba que suena más fuerte en su nombre? Me lo pueden escribir, por favor, en el chat para que podamos saber cuál es la sílaba más fuerte de su nombre. En el caso de Gabriel.
Melvin. Efra. ¿Cuál es la sílaba más fuerte? Por favor, para que me lo puedan escribir. Si le pueden colocar su nombre a la cámara, sería excelente para saber con quiénes estamos. Por favor. Muchas gracias. Muy bien. Si pueden escribir entonces, por favor, su sílaba fuerte o enciende su micrófono y me comenta, por favor, cuál es la sílaba fuerte en su nombre. Pedro. Bien. Voy a agradecer que interactuemos, que por favor participen. Entonces estoy esperando que usted escriba en el chat, por favor, cuál es la sílaba fuerte de su nombre. Donovan. Martínez. Manuel. Caballero. ¿Cuál es el nombre más, la sílaba más fuerte? Bien, entonces hablamos, para los que están entrando, estamos hablando de la sílaba. Las sílabas son los golpes de voz que tiene una palabra. La podemos separar con guiones, con diagonales. Estamos hablando de los fonemas o sonidos que le damos a cada una de esas divisiones en una palabra. Además, mencionamos que la sílaba puede ser átona o tónica. Cuando hablamos de tónica, nos referimos a la sílaba más fuerte que tiene la palabra, que regularmente tiene una. Y cuando hablamos de átona, nos referimos a las demás sílabas, a los demás fonemas, a los demás sonidos que van a ser débiles. Muy bien, acá tenemos un ejemplo entonces, y tenemos la palabra solidaridad. Solidaridad. Bienvenidos a los que están llegando. La palabra solidaridad nos muestra acá que tiene 1, 2, 3, 4, 5 golpes de voz. La palabra solidaridad tiene 5 golpes de voz. Y aquí en rojo nos encierran, nos marcan cuál es la sílaba que es más fuerte que las demás. Aquí la vemos de color rojo. Esta es la sílaba tónica. Recordamos que tónica es el tono más fuerte. Y átona, las sílabas que están de color azul, que son más suaves. Solidaridad. Entonces, la sílaba dad es la sílaba más fuerte. Esto es en cuanto a las sílabas tónicas y las sílabas átonas. Ya vamos a ver más adelante entonces cuáles son esas sílabas tónicas, porque hay varias sílabas tónicas que llevan esa fuerza de voz. Vamos a ver entonces más adelante. Ahora quiero comentarles acerca entonces de las palabras según las sílabas. Y las palabras según las sílabas o según las fuerzas de voz pueden ser de un solo golpe o pueden ser de 2 golpes o más, dependiendo cómo esté estructurada la palabra. Cuando las palabras llevan un solo golpe de voz se llama monosílaba. Mono significa uno. Entonces, entre ellas tenemos pez, pan, luz, sal. Esas son las que tenemos de un solo golpe de voz. Entonces, usted acá en esta estructura puede observar que tenemos que las monosílabas son las que tienen una sílaba, un solo golpe de voz. Esas van a ser las palabras monosílabas. Aquí tenemos paz, pero hay otras palabras. Si usted me apoya y escribe por favor en el chat algunas palabras que se vengan a su mente que tengan una sola sílaba, por favor, escribámosla aquí en el chat. Pan, sal, luz, ¿qué otra se encuentra usted, por favor? Entonces, las palabras según las sílabas, según los golpes de voz o los sonidos que emitimos, están divididas de la siguiente manera.
monosílaba cuando nos referimos a un solo golpe de voz. Monosílaba. Pero cuando nosotros hablamos de dos golpes de voz, entonces se llaman bisílabas. Las bisílabas, bi significa dos. Bisílaba quiere decir que son dos golpes de voz. Por ejemplo, casa, perro, mamá. Los golpes de voz. ¿Cómo identifico yo esos golpes de voz? Usted tiene que pronunciar las palabras y escuchar cómo se pronuncian estas palabras para saber entonces si tienen un golpe, dos golpes, tres golpes de voz. Entonces, bisílabas son aquellas que tienen dos golpes de voz. Ejemplo, y aquí tenemos amor, ¿verdad? Amor. También tenemos perro, casa, mesa, silla, que son las palabras que nos identifican con dos golpes de voz. Entonces ya vimos lo que es la sílaba, que son que es la palabra, la división que se hace en una palabra según los golpes de voz, los sonidos del fonema. Ya hablamos de la sílaba tónica y átona, dijimos que la sílaba tónica es el tono más fuerte de una sílaba y que tiene varias sílabas tónicas que vamos a ver más adelante y que en este momento estamos trabajando. Las sílabas según se dividen en las palabras que tienen y que también hay sílabas átonas, que son aquellas palabras que son más suaves, ¿verdad? Que cada uno de nuestros nombres, apellidos, tienen una letra tónica y las demás suaves que se llaman átonas. Entre la división de las palabras según las sílabas, tenemos las monosílabas, que son las que se dividen por un golpe de voz, se emite un solo golpe de voz. Y aquí tenemos el ejemplo de paz, pez, luz, sal, y las monosílabas son las de un solo golpe. Las bisílabas tienen dos golpes de voz. Bisílabas, dos golpes de voz. Y entonces, ahora vamos a trabajar las trisílabas, que como la misma palabra inicia mencionando tri, pues nos identifica, nos muestra que estamos hablando de tres golpes de voz. Tres golpes de voz nos está mostrando. Entonces, en este caso puede ser la palabra sílaba. También aquí nos muestra la palabra laguna. Estas palabras, estos golpes de voz, yo los tengo que pronunciar y escuchar para saber dónde las debo de separar. Hablábamos que las podemos separar por medio de guiones, por medio de diagonales, para poder hacer la separación de las palabras que corresponden. Entonces, otras sílabas que nosotros tenemos que nos pueden ayudar entonces a separar las palabras. Regularmente se usa hasta tres sílabas, es lo que más se menciona, pero nos dicen que después de tres sílabas puede ser polisílabas, aunque quiero comentarles que las palabras que se separan en cuatro sílabas también son llamadas tetrasílabas, las que son de cuatro. Y pentasílabas, penta es pentagrama, penta significa cinco, pentagrama, Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia, penta es de 5 sílabas. Entonces, cuando ustedes encuentren la palabra polisílaba, pues le da una opción a que se pueda tomar desde, desde 4 sílabas en adelante. Entonces, para los que acaban de entrar, bienvenidos, estamos hablando de la sílaba. La sílaba, que es la que se separa según los golpes de voz. Esa es una sílaba, la división que se hace de una palabra según los golpes de voz. Y que puede ser monosílaba si solo es un golpe de voz, como paz, es, pan, sal, o que puede ser también una bisílaba cuando la separamos en dos golpes de voz,
le llamamos entonces bisílaba. Cuando nosotros separamos la palabra en 3 golpes de voz, como la palabra sílaba, nos referimos a las trisílabas. Y dijimos que en esta ocasión, como aquí nos lo muestran, vamos a utilizar la polisílaba para 4 sonidos en adelante, ¿verdad? Vamos a separar como por ejemplo, mariposa. Es lo que vamos a tomar entonces en esta ocasión. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer, por favor puede encender su micrófono y hacer la pregunta que corresponda o puede escribir en el chat para que le podamos apoyar si hay alguna duda o si algo no quedó claro. Así es que les cedo el tiempo. Si alguien quiere añadir algo, compartir algo, por favor. Muy bien. Nos vamos a ir entonces, si no hay otro comentario, entonces nos vamos a ir, por favor, porque estamos hablando acerca de las sílabas, monosílabas, trisílabas, y entonces aquí nos está indicando, no sé quién está rayando mi pantalla, por favor, que escribamos el nombre de cada dibujo que tenemos acá separado en sílabas. Entonces yo les voy a pedir que en su cuaderno usted pueda colocar la palabra y que nos lo pueda compartir, por favor, acerca de las sílabas que tenemos acá. Y ahí tenemos un corazón. ¿En cuántas sílabas se divide? ¿Cómo se llama según la división de esas sílabas? Por favor, escríbalo. Y el que quiera compartirlo directamente en el chat lo puede hacer también. Entonces vamos a ejercitar lo que hemos estado hablando. Vamos a escribir entonces si son monosílabas, bisílabas, trisílabas o polisílabas. Y tenemos ahí un corazón, un pan, un murciélago, tenemos también una flauta, tenemos un tomate, una estrella, un huevo, un pantalón, un helicóptero y una computadora. Por favor, les voy a dar entonces unos minutitos, un tiempecito para que usted pueda colocar los nombres que corresponden a estas palabras. ¿Cuántos sonidos tiene cada palabra, por favor? La que tiene 1, ¿cómo se llama? La que tiene 2 sonidos, ¿cómo se llama? La que se divide en 3 sonidos, ¿cuál es el nombre que se aplica? Así es que, por favor, si alguien quiere escribir en el chat, en buena hora. Y los demás vamos trabajando en nuestro cuaderno, por favor. Y luego lo vamos a compartir. Si son tan amables. Muy bien. Por favor, colocamos entonces nuestras palabras. ¿Cómo se llama cada una de ellas? Por ejemplo, la palabra de la imagen del tomate, ¿cuántos sonidos tiene y cuál es el nombre que se le da a esa división de sonidos? El pan, ¿cuántos sonidos tiene y cuál es el nombre que se le da a esa división de sonidos? Vamos entonces, por favor, a trabajar. Yo voy a estar compartiendo en un momento el enlace para la asistencia. Bienvenidos a los que están ingresando. Tenemos, por favor, en la pantalla un ejercicio. Estamos hablando de las sílabas. Estamos hablando de la división de los sonidos, el nombre que se le da a cada división de esos sonidos. Y entre ellos tenemos las monosílabas, que son las palabras que tienen un golpe de voz. Las bisílabas, que son las palabras que tienen 2 golpes de voz.
las trisílabas que tienen 3 golpes de voz y las polisílabas que en esta ocasión tendrán 4 golpes de voz en adelante. Entonces, a las imágenes que tenemos en pantalla, vamos a escribirlas en nuestro cuaderno y les vamos a colocar, por favor, si tiene un golpe de voz, cómo se llama, si tiene 2 golpes de voz, cuál es su nombre, si tiene 3 golpes de voz, también cómo se llaman, por favor. Y si alguien de los que acaba de entrar quiere escribir en el chat, puede colocar, por ejemplo, tomate, tantos sonidos y se llama así. O si alguien quiere encender su micrófono, pues enhorabuena para que podamos entonces interactuar y que todos puedan participar. Bienvenidos a cada uno. Vamos a trabajar entonces la hojita que tenemos en pantalla, ya solo un minutito más para poder avanzar, por favor. Si alguien quiere encender su micrófono y compartir o escribir en el chat la respuesta, pues está bien. Muy bien. Voy a dar entonces el tiempo para que ustedes puedan, por favor, escribir en el chat su respuesta. ¿Cuál fue la respuesta para la primera imagen, que era el corazón? El que quiera compartir, por favor. Yo voy a dejar aquí en el chat el enlace donde usted puede colocar su nombre de asistencia, por favor. Muy bien. ¿Alguien que quiera entonces compartir lo que escribió? Las respuestas que tiene. Corazón. 3 golpes de voz. Bueno, voy a preguntarle aquí entonces al estudiante Edison Mejía. ¿Puedes escribir por favor en el chat, Edison, el nombre que le diste? Ah, muy bien, Eddie. Estamos hablando, Eddie, de la sílaba. La sílaba es la que se divide según los golpes de voz. Mencionamos acá, ya estamos en el tema de las los diferentes nombres o las diferentes divisiones que tiene la palabra sílaba, y así es el nombre que se le da. Hablamos que hay sílabas que tienen un golpe de voz y se llaman monosílabas. Hay sílabas o palabras que tienen 2 golpes de voz, como casa, y se llaman bisílabas. Trisílabas se llaman las que tienen 3 golpes de voz, como sílaba. Y que las que tienen 4 golpes de voz en adelante les vamos a decir polisílabas, aunque también lo pueden encontrar con el nombre de tetrasílabas para 4 y penta para 5. Entonces, aquí tenemos en la pantalla una imagen donde tenemos algunos ejercicios que debemos realizar en el cuaderno y ustedes tienen que colocar, por favor, qué nombre se le da según la división que tiene. Entonces, yo te pregunto, Eddie, en el caso de corazón, ¿cuántas divisiones tiene y qué nombre se le da a esos 3 golpes de voz? Si puedes, por favor, escribir en el chat. Si el enlace nos saca, entonces regresaremos con un nuevo enlace. Entonces, esta pregunta va para Edison. Si nos puedes decir qué nombre recibe entonces los golpes de voz que tiene la palabra corazón. Para que nos lo puedas escribir, por favor, en el chat.
Muy bien. Donovan, si tú nos puedes indicar, por favor, cuántos sonidos tiene la palabra murciélago y qué nombre se le da. Por favor. Agradezco, chicos, que participen. Si alguien más quiere aportar, en buena hora. Muy bien, y nos vamos a ir entonces, porque hablábamos, vamos a ir con el otro tema, porque estábamos hablando de que la sílaba también puede dividirse según la fuerza de nuestra voz en sílabas átonas, que son las suaves, y en sílabas tónicas, que son las fuertes. Entonces, cuando hablamos de sílaba tónica, mencionábamos que hay varias sílabas tónicas y que depende de las reglas de acentuación para poder trabajar con ellas. Así es que nos vamos entonces con las sílabas. Gracias. Murciélago. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la participación. Muy bien. Vamos entonces acá a hablar de las sílabas. Estamos hablando de que la sílaba tónica puede ser dividida según la fuerza de voz. ¿Dónde recae la fuerza de voz? Así será la regla que nos indica cuál debemos de tildar y cuál no. Entonces acá hay un tips muy importante. La sílaba tónica es aquella que tiene una fuerza de voz o se pronuncia más fuerte que las demás. Esta puede ir con tilde o sin ella. Sin embargo, cuando nosotros encontramos una palabra que va, una palabra que va tildada, una sílaba que tiene tilde, pues es claro identificar que todas las sílabas que llevan tilde, esas van a ser tónicas, ¿verdad? Sin excepción. Además, pues tendremos que pronunciar para escuchar aquellas que sin tilde tienen una fuerza. Entonces, en este caso tenemos que tomar muy en cuenta, entonces, que vayan tildadas esas sílabas para decir que son tónicas o que simplemente escuchemos que llevan esa fuerza de voz. Muy bien, nos vamos entonces a la primera regla, y estas son las diferentes sílabas que vamos a encontrar, y vamos a empezar con la sílaba aguda. Las sílabas agudas son las que llevan tilde, ¿verdad? En la fuerza de voz de la última sílaba. Si la última sílaba de una palabra va tildada, entonces esa es aguda, siempre y cuando cumpla con la regla siguiente. Y la regla dice así para los que están escribiendo, por favor. Las palabras agudas llevan tilde en la última sílaba, siempre y cuando, dice la regla, si esta última sílaba termina, finaliza con la N, con la S o con alguna vocal. Si la última sílaba tiene la fuerza de voz y esta termina con N, S o vocal, entonces dice la regla que se puede tildar. En este caso tenemos acá la palabra camión. Y camión, entonces la vamos a tildar porque lleva la fuerza de voz en la última sílaba. Otra palabra que podemos tildar, que termine con vocal, puede ser solo la. La fuerza de voz va en la última, en el último vagón, y la podemos tildar porque termina con vocal. Es muy importante acá que tengamos en cuenta dos aspectos. Número uno, que la fuerza de voz recae en la última. Y número dos, que siga la regla. Debe terminar con una N, con una S o con una vocal. ¿Preguntas, comentarios, dudas?
Si alguien tiene en su mente alguna palabra que termine con N, S o vocal, aparte de camión, aparte de solo la, por favor escríbalo en el chat para que sepamos que otras palabras terminan con esta regla. Agudas son llamadas aquellas que se van a tildar en la última sílaba si la fuerza de voz recae en ella y además si esta cumple con la regla que dice que debe terminar con N, S o vocal. Muy bien, quiero recordarles que ya compartimos el enlace para la asistencia, entonces por favor para que lo puedan tomar en cuenta y colocar ahí por favor su nombre. Muy bien, vamos con la siguiente. Acá entonces tenemos el ejemplo de camión. Es la que tenemos. Vamos con la siguiente. Y la siguiente dice, nos está hablando de las palabras llanas, también llamadas graves. Las palabras llanas o palabras graves son aquellas que llevan la fuerza de voz en la penúltima sílaba. La penúltima sílaba está antes de la última. Entonces, la penúltima sílaba lleva la fuerza de voz. Ahí recae colocar, entonces, y compete colocar una tilde siempre y cuando se siga la regla. Esta también tiene una regla. Entonces, vamos a recordar que las palabras llanas también son llamadas graves, que llevan la fuerza de voz en la penúltima sílaba, y que podemos tildarla siempre y cuando cumpla la regla que nos pide esta sílaba. ¿Y cuál es la regla? La aguda dice que la tildamos si termina en N, S o vocal. Y las llanas dicen que nosotros debemos tildar si la fuerza de voz recae en la penúltima, siempre y cuando esta no termine con N, S o vocal. Es decir, lo contrario. Si no termina con la N, S o vocal, entonces yo la puedo tildar. Por eso es que ustedes ven acá en el ejemplo que termina con una L. No está la N, no está la S y no está la vocal. Sino termina con una L. Árbol. Es la palabra que tenemos acá. La pizza, que son las que nos van a servir para tildar porque están en el penúltimo lugar, no en el último. Entonces tomemos muy en cuenta, ya en un momentito nos saca la plataforma para que nosotros podamos entonces tomar en cuenta esto y vamos a regresar con las siguientes, por favor. Voy a enviar el enlace nuevamente al chat para que me hagan el favor de volver a ingresar.